Hola, buenas tardes. Sean Connery, nuestro invitado de hoy, nació en uno de los barrios más pobres de Edimburgo hace 53 años. Su cuna fue el cajón inferior de una cómoda y a los 9 años ya trabajaba como repartidor de leche. A los 17 se alistó en la Marina Real Británica, donde permaneció durante 3 años. A partir de ahí tuvo una serie de empleos muy variados, ya que fue sucesivamente camarero, albañil, metalúrgico, pintor de brocha gorda, vigilante en una piscina e incluso pulidor de ataúdes. Fue modelo también en la Escuela de Arte de Edimburgo y en 1950 representó a Escocia en el concurso de Mister Universo que se celebró en Londres. Y allí, en Londres, se quedó a vivir porque entró a formar parte del coro en la comedia musical Al Sur del Pacífico. Después de 18 meses ingresó en una pequeña compañía de teatro de repertorio y por fin, en 1956, un golpe de suerte le proporcionó el papel principal en una producción para televisión. Gustó mucho su labor como un boxeador alcohólico e intervino luego en diversos dramáticos para la pequeña pantalla. Con Anna Karenina se consolidó como un excelente galán y firma en 1957 un contrato con la Fox. Rueda Brumas de inquietud al lado de Lana Turner y Derby O'Gill es su séptimo trabajo para el cine. Al terminar su intervención en El día más largo, logra anular su contrato con la Fox. Ese mismo año, contra todas las posibilidades, consigue el papel de James Bond en Doctor No. Hace luego otras 5 películas Bond y jura, después de terminar Diamantes para la Eternidad, no volver a encarnar al agente secreto nunca más en la vida. A partir de 1964, su reputación como actor se solidifica al interpretar La Colina y ha aparecido desde entonces en 30 películas de los más variados géneros y estilos: dramas, comedias, westerns, films de aventuras, de espionaje, de intriga, de contenido social, de ciencia ficción, de guerra, demostrando en todos ellos que es un comediante de amplio registro y versatilidad. De su primer matrimonio con la actriz Diane Cilento tuvo un hijo, Jason, que ya está haciendo sus pinitos como actor. Actualmente está casado con una pintora franco-marroquí que es, como él, una apasionada del golf. 20 años separan ya al actor de su primera aparición como James Bond, pero a pesar de sus otras y excelentes interpretaciones, el público continúa recordándole como el héroe por antonomasia, pues desde que Connery fue un agente secreto, estos ya no volvieron a ser como antes. Y es muy digno de elogiar su empeño en demostrar que podía prescindir de la subcultura para continuar imponiendo su personalidad. Otros actores, en apariencia más brillantes que él, se estrellaron en el intento. Ahora vamos a ver una larga conversación que mantuvo Mr. Connery en Londres el mes pasado con nuestro compañero José Ruiz. Bueno, pero antes vamos a contemplarlo como un héroe espacial en atmósfera cero, un remake galáctico de Solo ante el peligro. A la hora de incorporar en la pantalla al personaje de James Bond, se pensó en actores conocidos como Richard Burton, James Mason y Peter Finch, pero sin embargo al final los productores te dieron el papel a ti. ¿Cuál crees que fue la razón por la que el actor escocés Sean Connery fue elegido? Creo que la razón más importante fue de tipo financiero. En aquel entonces,
te hablo de 1960, 1961, yo era solo un actor que había trabajado en algunos programas de televisión, haciendo diversos papeles. Pero en el cine no había hecho nada de importancia y, por lo tanto, mis honorarios no eran demasiado elevados. Por aquellos años, una producción cinematográfica que contase con $1 millón o de libras de presupuesto se tenía que limitar a una categoría de actores cuyo salario no excediese de las posibilidades de financiación de la película. Y claro, todos esos actores que tú has nombrado eran ya muy conocidos y cobraban mucho más dinero que yo. Y esa fue realmente la razón por la que yo resulté elegido. ¿Qué significó James Bond para ti? Digamos que tengo dos tipos de consideraciones sobre lo que ha significado James Bond en mi carrera de actor, así como en mi vida personal. Por una parte, es evidente que me siento agradecido a la gente 007. Soy plenamente consciente de que, de no haber interpretado a James Bond, no habría tenido jamás la posibilidad de acceder a otro tipo de películas que hice más tarde. La otra consideración es que, a medida que fui interpretando a James Bond película tras película, el personaje que yo encarnaba en la pantalla se apoderó en cierta medida de mi persona y llegó a limitar mi carrera. Se me asociaba demasiado a James Bond como para que se me ofreciese otro tipo de papeles. Sean Connery estaba demasiado ligado a James Bond como para que pudiese hacer otras cosas sin ser rápidamente identificado con su personaje del agente secreto. De hecho, atravesé por un bache, un compás de espera en mi carrera, desde que dejé de hacer de James Bond hasta que empecé a trabajar en otro tipo de cine. Pero en cualquier caso, creo sinceramente que fue una muy agradable introducción. Fue estupendo tener la oportunidad de trabajar con Terence Young, con quien, por otra parte, ya había hecho una película en España titulada La frontera del terror, que se rodó en Almuñécar, Granada y la Costa del Sol. Esta película, que todo hay que decirlo, no era demasiado buena, me sirvió de mucho a la hora de colaborar de nuevo con Terence en la serie Bond. Terence ya me conocía lo suficiente como para saber no solo cuál era mi manera de trabajar como actor, que por supuesto es muy importante, sino cuál es mi manera de ser. La verdad es que los dos teníamos un sentido del humor muy similar, y creo, a mi manera de ver, que es precisamente el humor uno de los más importantes ingredientes con los que cuentan los films de Bond. Terence Young, que dirigió varias películas del agente 007, fue el que creó con su personalidad el estilo y la manera de ser del personaje. Terence es amante de la buena vida, de la buena mesa, de la buena bebida y de la buena ropa. Así que él, experto conocedor de todo esto, fue de gran ayuda para mí, que no tenía ni idea entonces de todos estos lujos, pues él procede de un mundo completamente distinto al mío. Fue Terence quien me introdujo en esta manera de vivir muy agradable, que me puso en el escaparate público y me quitó gran parte de mi intimidad. Aunque quizá toda esta presión a la que te sientes sometido sea difícil de comprender para los que no han pasado por ello. ¿Cuál es la razón que te indujo a interpretar de nuevo a James Bond en Nunca digas nunca jamás? Bien, fue una mezcla de 3 o 4 cosas diferentes. Cuando me encontraba en España, en Almería, rodando El viento y el león, me hizo una visita Kevin McClory. Por aquel entonces él quería hacer una nueva versión de Operación Trueno, y aunque sabía que yo no quería interpretar más a James Bond, me pidió que colaborase con el guionista en escribir la película. Pensé que podría resultar una experiencia interesante y le dije que sí. Durante el proceso de creación del guión, que por cierto resultó bastante bueno, le comentaba a mi mujer lo que estábamos haciendo paso a paso. Ella me dijo que si la película se hacía de la misma manera que la estábamos escribiendo, resultaría algo formidable, y fue ella la que me animó a que interpretase a Bond de nuevo. La verdad es que me agradaba la idea de James Bond después de tantos años. Pero justo cuando se anunció que se iba a realizar la película, surgieron querellas y juicios por los derechos de autor, y hubo una interrupción de años hasta que se resolvieron todos los problemas. El año pasado el productor me dijo que ya teníamos luz verde para rodar nuestro proyecto, y así lo hicimos. ¿Es cierto que tu mujer Micheline dio el título a la película?
Sí, completamente cierto. El título original era Warhead y durante el rodaje lo cambiamos por el de James Bond Film, porque no encontrábamos uno adecuado que fuera con nuestro empeño. Es muy importante conseguir que un film tenga un título apropiado. Michelin sugirió varios y entre ellos estaba Nunca digas nunca jamás. Fue este el que más gustó. Disculpe, ¿no se respetan los límites de velocidad? No es de plantilla. Debe de ser una enfermera particular. Mi nombre es Bond. Ah, usted es el señor Bond. Tenemos una cita dentro de media hora. Estupendo, ¿en su cama o en la mía? En la mía. Eso es. Ahora siéntese en la camilla, por favor. Así, muy bien. Ahora ponga el brazo sobre este hombro y el otro por debajo hasta tocar la axila. Muy bien. Ahora relájese. Sí, existen pequeñas lesiones en estas vértebras. Vamos a ver, no se mueva. Sí, ligera tirantez sacroilíaca en la base de la columna. Hay una terapia más apropiada para la parte baja del cuerpo de un hombre. ¿De veras? ¿Qué le parece esta? Hablemos ahora sobre algunas de tus otras películas. ¿Cómo fue tu trabajo con Hitchcock en Marnie la ladrona? Porque se comenta que Alfred Hitchcock era muy duro y no demasiado amable con los actores que trabajaban con él. Bueno, a mí todo esto me sorprende y me extraña bastante, porque mi única experiencia de trabajo con Hitchcock fue muy agradable. Una vez que se superaron los problemas iniciales, todo se desarrolló de una manera estupenda. Él me llamó para que interpretase el papel. Yo le dije que antes de tomar una decisión me gustaría leer el guión. Me contestó que tenía por costumbre preguntar a los actores si querían trabajar en sus películas sin necesidad de que estos pidieran leer el guión, y siempre le habían dado una respuesta. Yo insistí. Le dije que me sentía halagado de que hubiera pensado en mí para una de sus obras, pero que yo siempre leía un guión antes de aceptar o rechazar un trabajo. Quizá esto podría haberme dado una impresión equivocada sobre él, pero creo que todo este asunto era más un producto de la manera de trabajar de sus colaboradores, de su oficina, que de Hitchcock. Porque cuando le conocí personalmente y luego colaboré con él, me pareció la persona más encantadora que uno pueda imaginar. Era muy tímido y no creo que le interesase demasiado hacer un tipo de cine melodramático. No se mostraba especialmente entusiasta con los métodos de la escuela de Stanislavski, en las que, por ejemplo, un actor va hacia una ventana y tiene que expresar qué es lo que está pensando en ese preciso instante. Ese no era su tipo de cine. Trabajaba mucho en la preparación del guión. Era extremadamente meticuloso en todos los detalles de su trabajo y en sus preparativos. Jamás miraba a través de la cámara. Era un gran profesional y un hombre encantador. Esas alusiones que ahora se están haciendo sobre el lado sombrío de su personalidad en un reciente libro me han sorprendido muchísimo. Y lo que a mí me gustaría preguntar al señor que ha escrito ese libro es ¿por qué no lo hizo cuando Hitchcock estaba vivo? Estoy ya harto de leer esos tipos de análisis tan malévolos. La colina es la primera película en la que trabajaste con Sidney Lumet. Si no me equivoco, has hecho por lo menos 4 trabajos con él. La colina es un film sumamente interesante y tu interpretación gustó muchísimo a los críticos, pero que a nivel de taquilla no dio demasiados beneficios. ¿Por qué has trabajado tantas veces con Sidney Lumet? Efectivamente, esta película, desde el punto de vista financiero, fue un absoluto fracaso. Pero, en cambio, todo el mundo la recuerda como un gran éxito. Se ha convertido en una película clásica para los cinéfilos. Lo mismo sucedió con Marnie la ladrona. La escuela de Milius, de Lucas, la escuela del sur de California, afirman que Marnie forma parte del cine clásico de Hitchcock, apreciación con la que yo, personalmente, no estoy de acuerdo. Lo mismo se dice de Robin y Marian, de Richard Lester. A las 3 se les tiene un culto muy especial. Ciñéndome a La colina, de Lumet, te diré que al principio no me sentí demasiado entusiasmado con el proyecto. No me parecía muy creíble que un americano pudiese realizar con objetividad una película sobre el ejército británico. No porque yo pensase que el director careciese de capacidad para sacar el proyecto adelante, sino por una cuestión de mentalidad. El concepto que se tiene de la disciplina es muy diferente, y pensaba que a un americano le sería difícil comprender esto.
Yo he estado en la Marina Británica y sé un poco sobre la disciplina militar. En cualquier caso, decidí aceptar y tengo que reconocer que resultó una experiencia fantástica. La relación que se estableció entre Sidney y yo fue espléndida. Pasó un tiempo hasta que volvimos a trabajar de nuevo en Supergolpe en Manhattan. Efectivamente, no te equivocas al afirmar que hemos trabajado 4 veces. Después de estas 2 que te he nombrado, vinieron Asesinato en el Oriente Express y La Ofensa. El viento y el león, El hombre que pudo reinar y Robin y Marian son probablemente las 3 últimas grandes películas de aventuras al modo tradicional de cómo se entendía este género cinematográfico. Actualmente ya no se puede ver este tipo de obras. ¿Cuál es tu opinión sobre estas 3 bellísimas películas? ¿Qué tal conectaste con John Milius, John Huston y Richard Lester, 3 directores de cine tan diferentes entre sí? Well, of the 3, if there was a choice, I think there's no question that Huston is the... Bien, es absolutamente incuestionable que John Huston es el mejor de los 3 y que Lester tiene más talento que Milius. Milius es, en cambio, un guionista excepcionalmente bueno. Very, very good writer. Less good as I think as a director. Wind and the Lion was one of the best scripts I had read. El viento y el león es uno de los mejores guiones que he leído jamás. Casi lo mismo se podría decir de Robin y Marian y de El hombre que pudo reinar. Es una coincidencia que hiciera las 3 seguidas, una detrás de otra. Las rodé en un intervalo de 14 meses, con 3 directores que tenían actitudes completamente diferentes. Durante 27 años, Huston luchó con tenacidad por llevar adelante su proyecto. Intentó hacerlo teniendo como protagonistas a Clark Gable y Humphrey Bogart. Y pasados los años lo acabamos haciendo Michael Caine y yo. Como verás, toda una diferencia. Creo que la razón por la que no consiguió hacerla antes fue porque en aquellos tiempos el público estaba ansioso por ver películas que contasen historias románticas con sus héroes correspondientes. Cuando las circunstancias cambiaron, los gustos cambiaron y ya se pudo hacer. Cuba, de Richard Lester, levanta indistintamente odios o pasiones. ¿De qué lado estás tú? Bueno, yo no soy de los que la detestan, pero sí que fue una película que por diferentes razones a mí personalmente me resultó muy frustrante. La experiencia que tuve con Dick Lester en Robin y Marian fue muy buena, pero en Robin y Marian contábamos con un guión excepcional. Cuando Dick me ofreció interpretar Cuba y me presentó la idea original, esta me pareció enormemente atractiva. El guión iba a ser escrito por Charles Wood, pero lo que sucedió, entre medias, fue que el padre de Charles Wood tuvo un ataque de corazón y además tenía una obra que se iba a estrenar en el Teatro Nacional. Como tú sabrás, rodamos toda la película en España. No hicimos ni una sola secuencia dentro de un estudio. Había más de 78 localizaciones diferentes: Jerez, Cádiz, Torremolinos, Málaga. La planificación resultó muy difícil y el clima es un elemento muy importante para el rodaje de una película. 3 veces tuvimos reuniones para revisar el guión y 3 veces se decidió modificarlo, rehacerlo. Cuando por fin comenzamos el rodaje, el invierno se nos había echado encima. Con tan mala pata que, para colmo, ese año resultó climatológicamente hablando el peor en no sé cuánto tiempo. Tardamos demasiado en preparar el guión. Por otra parte, a mi modo de ver, Lester montó la película de una manera inadecuada. Resultó demasiado hierática y con muchos saltos. Se hizo con demasiados nervios. Creo que la idea original era estupenda, pero tantos hechos desafortunados la echaron a perder. Yo quería que se hiciesen algunos cortes y la United Artists estaba de acuerdo conmigo. En fin, no fue una experiencia demasiado gratificante para mí. Alejandra, hace unas 3 horas estuvimos. Llegué a saber tu apellido. Pues claro que sí. ¿Seguro? Me escribiste y me llegó la carta. No creo que hubiera solo un Robert en el ejército británico. Lo supongo. Pero he de presentarte a mi marido y para eso necesito saber tu apellido. Juan, te presento a... ¿Nadie? Robert
Por más que pienso, no puedo recordar tu apellido. Davis. Me llamo Robert Davis. Tiene usted que visitarnos. ¿Juega al polo? ¿Le interesa conocer a alguien del gobierno? Claro que si hay suficiente dinero en juego, podría conocer incluso a Batista. ¿Cuál es su negocio? ¡Tractores! 5 días, un verano, era un proyecto que Fred Zinnemann tenía ganas de hacer desde que era joven. ¿Qué tal fue la experiencia de trabajar con Zinnemann en esta película, cuya acción se desarrolla en lo alto de las montañas en Suiza, cuyo resultado fue una bella película que no fue apreciada por los críticos americanos? Creo que esta obra refleja el temperamento de Zinnemann al él querer hacer un tipo de cine que está fuera de las pautas del mercado. El hecho de que siendo joven Fred hubiese contemplado un hermoso paisaje que le impresionó, que fuésemos al sitio exacto donde él había visto ese paisaje y que hiciese construir un hotel en ese lugar para rodar unas secuencias, nos revela algo de cómo es Fred Zinnemann. Cuando se le preguntaba qué era para él el paraíso, te contestaba que encontrarse en lo más alto de una montaña, sin un guía y sin saber exactamente cuál era el camino para descender de ella. Desde luego, esto dista mucho de la idea que yo tengo de lo que es el paraíso. Pero claro, tengo que decir que yo no soy un gran entusiasta de las montañas. Pero él había tenido durante toda su vida la idea de hacer este proyecto. Y tengo que decir que me parece que ha sido magníficamente realizado. Me gusta. Sabíamos de antemano que no iba a ser una película que atrajese a grandes masas de público. Quizás para las gentes de hoy el tema no resulte demasiado atractivo. Una historia de los años 30, la manera de vivir en aquellos tiempos, cuando un viaje de Glasgow a Suiza duraba 3 días. La historia de un asunto romántico entre tío y sobrina. En fin, no era un tema mayoritario. ¿Dónde has estado? Paseando. Brendel me ha dicho que mañana lloverá. Douglas. Quiero quedarme aquí después de que tú te hayas ido. ¿Para qué? No lo sé. No seas ridícula, Kate. No te rías de mí, Douglas. No me estoy riendo de ti. Y no me digas que soy ridícula. No soy tu mujer, Douglas. Jamás podré serlo. Tu mujer está en Escocia. ¿Qué pasará cuando lo sepa? Ella no lo sabrá. Douglas, ella no está ciega. No está ciega. Lo sabe. Ella lo sabe. Se resiste a creerlo solo porque soy tu sobrina. Porque soy la hija de tu hermano. ¿Te agrada trabajar en comedias como El primer gran asalto al tren? Sí, me divierto muchísimo haciendo una comedia. También me gusta trabajar a las órdenes de un director que haya escrito el guión de la película que vaya a dirigir. Creo que resulta mucho más interesante y es una gran ayuda para los actores. Efectivamente, me gusta interpretar papeles con humor. Edward Pierce, mi querido amigo. Maldita sea, Henry Fowler no puede viajar con nosotros. Henry, Es una agradable sorpresa. qué casualidad. ¿Viaja en este tren? Sí. Yo también voy en él, ¿sabe? Oh, disculpe, señorita Bridget Lawson, el señor Henry Fowler. La señorita Lawson acompaña el féretro de su hermano, pero debido a las nuevas normas no le permiten estar en el furgón junto al ataúd. ¿Y busca sitio en algún compartimiento? El mío está a su disposición. Henry, qué gran gesto. ¿No viajará con nosotros? No lo tome a desaire, pero tengo otro compromiso. Ah, entiendo. ¿Estás seguro? Oh, sí. Adelante, Henry. Se la confío. Señorita Lawson, la dejo en buenas manos. Muy amable, gracias. No hay de qué. Pero ¿cómo es en realidad Sean Connery cuando no interpreta héroes en la pantalla?
Francamente, en la actualidad me encuentro bastante cansado. Voy a Marbella el próximo viernes a descansar. Me voy a dedicar a jugar al golf, al tenis y a leer varios libros que tengo pendientes. Tengo como 25 cassettes por escuchar. En una palabra, quiero ser yo mismo, sin ningún tipo de obligaciones. Es la primera vez en bastantes años que no tengo ningún tipo de planes para el futuro. Y recuérdale a la reina que yo sigo siendo el rey. Me gustaría haber estado en la guerra de Troya. ¿Me enseñará usted a pelear con la espada? Ven aquí. Te voy a enseñar algo más provechoso. ¿Dónde está? En esta. Yo creía que los reyes no hacían trampas. ¿Cuántos años haces que vives en Marbella? Tengo una casa en Marbella, pues, desde que fui por primera vez con mi primera esposa. Ella estaba embarazada de mi hijo. El mes que viene cumple 21 años, así que hace unos 21 años y medio que llevo visitando Marbella asiduamente. ¿Por qué elegiste la Costa del Sol para vivir parte del año? La primera vez que estuve en España fue cuando rodamos La Frontera del Terror en Almuñécar y Granada. Cuando volví de nuevo a Marbella con mi primera esposa, me gustó muchísimo. Por aquel entonces todo era mucho más natural que ahora. Eran maravillosas esas hogueras que se hacían en la playa para asar las sardinas. Tan distinto de ahora. Desde luego que todo ha cambiado mucho. Es casi imposible encontrar un espacio libre desde el aeropuerto de Málaga hasta Estepona. Hay hileras de casa tras casa, construcciones por todas partes. Pero a pesar de todo, me sigue gustando mucho. El clima, y he hecho muy buenos amigos. Allí va Ballesteros a jugar al golf. Se celebra un famoso campeonato Open. También van además profesionales a jugar al tenis. El tenista Borg tiene su cuartel general en Puente Romano. En fin, creo que todo esto le hace mucha promoción a España. In part, it's about your brother. What about my brother? Did you know that your brother was working for Largo? That's impossible. Jeff is in the U.S. Air Force. That's precisely why Largo used him. Your brother's dead. Keep dancing. Largo's the prime suspect. Your brother was used and then eliminated. They move well together, don't they? Today you have another chance. This time, you'd better not fail.